En este vídeo vamos a estudiar qué es una función. Una función es una regla, una función es una regla que nos permite transformar, cualquier número real, cualquier número real en, a lo sumo, otro número real. ¿Qué significa eso de a lo sumo? Bueno, a lo sumo quiere decir como mucho otro número real. Como mucho otro número real. O sea, puede transformar un número real en otro número real o un número real en nada. O sea, que no pueda transformarlo en nada. Lo que no puede ocurrir es que transforme un número real en dos números reales. Eso, dos o más. Eso no es una función. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, coge cualquier número real, por ejemplo, el 1, lo transformaría en f de 1 igual a 1 al cuadrado, que es 1. El menos 3 lo transformaría en f de menos 3 al cuadrado, que es 9. Y con cualquier número real que tuviéramos, le haría su cuadrado y lo transformaría en otro número real, pero en uno solo, cada uno en uno solo. Otra función otra regla que también es una función. Por ejemplo, g de x igual a 1 entre x. Si cojo x igual a 1, pues g de 1 sería igual a 1 entre 1, lo que nos daría 1. Si cojo x igual a 3, pues g de 3 sería 1 entre 3, un tercio. Pero hay un número que no puede transformar. El x igual a 0. G de 0, 1 entre 0, no existe. El 0 no lo transforma en nada. Pero no hay ningún problema, sigue siendo una función. Porque para ser función, lo que debe ocurrir es que, como mucho, coja cualquier número y lo transforme en un número. ¿Cuándo no es función? Pues cuando esa regla te permite transformar un número en varios números. Por ejemplo, h de x igual a más menos la raíz de x. Si yo hago h de 4, esto me da más menos la raíz de 4. O sea, por un lado h de 4 es igual a menos 2 y por otro lado h de 4 es igual a más 2. Esto no es función. Y gráficamente, ¿cómo reconocemos una función? Bueno, gráficamente, lo que cumple una función es que si yo trazo una recta vertical por cualquier punto de la recta real, si yo trazo una recta vertical por cualquier punto de la recta real, voy a cortar a la gráfica de la función como mucho una vez. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta función que acabo de representar aquí es g de x igual a 1 entre x. Si yo ahora trazo rectas verticales, fijaros que, como mucho, un momentito, voy a cambiar el lápiz. Si yo trazo rectas verticales, como mucho voy a cortar a la gráfica una vez. Incluso, si lo paso justo por x igual a 0, no corto a la gráfica ninguna vez. Pero lo importante es que, como mucho, voy a cortar a la gráfica una vez. ¿Qué ocurre con algo que no es función, como por ejemplo la raíz de x?
Bueno, para la raíz de x, lo que va a ocurrir, para la más menos raíz de x, la voy a dibujar en rojo, es que tiene esta forma. Aquí estaría la rama de la más raíz de x, aquí estaría la rama de la menos raíz de x. Entonces, fijaros que cuando yo trazo por aquí una vertical, la regla, cuando yo trazo aquí una vertical, ¿qué está ocurriendo? Pues que estoy cortando a la gráfica dos veces. Entonces, lo corto aquí arriba, ¿de acuerdo? Y lo corto aquí abajo. Al cortarlo dos veces, ¿vale? Hay aquí una zona en la que no la corto ninguna vez. Pero no importa, con que haya una sola recta vertical que corte a la gráfica de la función dos veces, ya es, perdón, a la gráfica de lo que tengo ahí dos veces, ya es suficiente para decir que no es función. No es función. Porque estamos cortando a la gráfica dos veces. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido que una función es una regla que nos permite transformar cualquier número real como mucho, o sea, a lo sumo, en otro número real. Si tenemos una regla que transforma un número real en dos o más números reales, eso no es una función. Y gráficamente las funciones cumplen que si yo trazo una recta vertical por cualquier punto del eje X, va a cortar a la gráfica de la función como mucho una vez. Si corta dos o más veces a la gráfica que tengo ahí, entonces esa gráfica no corresponde a una función.